poco, hermanos, hablé de cómo nosotros estamos en un momento de nueva evangelización, ¿no? No estamos en un momento de cristiandad, sino en un momento de nueva evangelización. Y en medio de estas conversaciones, un buen amigo mío, el doctor Scott Powell, que es profesor del seminario de Denver, escribió una reflexión muy interesante. Él es un doctor en teología y especialmente en teología bíblica. Ojo, no es biblista, pero es en teología bíblica. Tuvo recientemente una reflexión que voy a robar de él. Es decir, lo tomo prestada, pero digo, no es una reflexión mía, no quiero atribuirme que yo he venido con esta reflexión, a mí se me ha ocurrido, es Scott Powell de nuevo, ¿no? Es Scott-Powell, Scott Powell. Y el profesor Powell dice una cosa muy interesante cuando habla de esta situación en la que nos encontramos. Decimos, muy bien, cuando decimos que estamos en una situación de nueva evangelización, donde tenemos que reimaginarnos la realidad a la que nos han impulsado el mismo San Juan Pablo II, que acuñó el término, ¿no?, nueva evangelización. Él menciona toda esta búsqueda de recursos. Nosotros nos encontramos con este libro un poco extraño en las Sagradas Escrituras, y es lo que se llama la carta, la que conocemos como la carta a Filemón. Muchos hermanos no están familiarizados con la carta a Filemón. Recuerden ustedes que en el Nuevo Testamento las cartas de San Pablo, que son los documentos más viejos que hay, son más viejos que los evangelios, se cree, o por lo menos que la mayoría de los 4 evangelios, ¿no? Acá no me meto a ese debate bíblico, simplemente lo menciono. Pero estos documentos más viejos son, como saben ustedes, dirigidos a determinadas comunidades, romanos, corintios, algunos de estos, colosenses, tesalonicenses, efesios, etc. Algunos de estos son más de una vez, ¿no? Entonces tenemos 2 cartas a los tesalonicenses, 2 cartas a los corintios, etc. Pero además están las que se llaman las cartas católicas, que han sido dirigidas a individuos, que son Timoteo, Tito y Filemón. Filemón es la última, es la más corta y es la que parece más irrelevante. Y más de una persona dice, muy bien, ¿y por qué está aquí, acá en las Sagradas Escrituras, cuando esta es básicamente una discusión interna, ¿no?, y personal? Les recuerdo el argumento de la carta a Filemón. Sabemos que Filemón era la cabeza de una iglesia familiar, digamos, que como comenzaron las primeras iglesias. En consecuencia, podría ser el equivalente, digamos, a un sacerdote o a un obispo en estos momentos de la iglesia muy primitiva, y que estaba en Colosa, donde estaba la comunidad a la que San Pablo se dirige con la carta a los colosenses, y que tiene una discusión que es muy específica. Es: tu esclavo, Onésimo, ha venido hasta acá donde yo estoy, no sabemos exactamente dónde es, pero ha venido a quejarse de que él te ha abandonado, te ha dejado, o sea, ha roto el vínculo, digamos, de que supuestamente legalmente lo ataban. Y tengan en cuenta ustedes que en todo el mundo mediterráneo se protegía la institución de la esclavitud. Entonces las leyes castigaban duramente a los esclavos que escapaban de sus amos. Y Onésimo viene a quejarse diciendo, básicamente, Filemón me maltrata. Él es creyente, yo soy creyente y él me maltrata. Entonces, San Pablo aquí, que aparentemente está en una de sus prisiones, se dirige a Filemón, que sabemos que es como esta cabeza de la iglesia, pero que no es del clero ordenado, pero que es un líder de la iglesia y que debía ser probablemente un tipo muy respetado. Y esta pelea con Onésimo, este personaje, es la única razón de la carta. Tradicionalmente se cree que precisamente tal vez Onésimo, para poder escapar, se robó algo porque necesitaba recursos, se apartó de su amo y que se encontró con San Pablo, por intención o por providencia. Y San Pablo, lo que sabemos es que reconoce que Onésimo está bautizado, tal vez después de Filemón, no lo sabemos, pero San Pablo se encuentra en este dilema. Para él, es verdad que hay una institución social muy importante en ese momento, que además tenía la ley de su favor, que es la de la esclavitud. Pero San Pablo dice, en consecuencia, tú tienes que envía a Onésimo de vuelta a Filemón, pero lo envía con esta carta. Y dice, Filemón es mi hijo, tú eres mi hijo, Filemón, y Onésimo también es mi hijo. Entonces, eso es más importante que esta relación. Es tu hermano en la fe.
Pero cuando lo envía de vuelta, San Pablo está tomando aquí en ese momento una decisión muy peligrosa para Onésimo, porque Onésimo le corresponde por la ley y por la tradición en ese momento de ser castigado, pero castigado duramente, o sea, golpes, paliza, encierro en la cárcel o la muerte. O sea, tenía que ser o le cortaban un brazo, le cortaban una mano o simplemente la pena de muerte. Pero Pablo lo envía de vuelta. Y obviamente si es que nosotros tenemos esta carta es porque llegó a Filemón. Y eso quiere decir que Onésimo se arriesgó a ir de vuelta confiando en la retórica, en las palabras de San Pablo escritas acá. Es decir, argumentando lo más importante, que son hermanos en el Señor Jesús. Y que uno tiene que pedir perdón y el otro tiene que perdonar. Porque la relación más importante entre ambos es que son personas de fe. Y claro, acá hay varias preguntas porque tenemos solamente esta carta. Sabemos algunas cosas, ¿no?, que acá el doctor Powell explica que yo no sabía. Pero lo que sabemos es que la carta ha terminado en la Biblia, ha terminado en el Nuevo Testamento. Es decir, la carta llegó. ¿A Onésimo lo castigaron? No sabemos. Filemón y la iglesia local recibió las palabras de San Pablo. No lo sabemos, pero el profesor Powell nos dice acá, muchos de los especialistas en las cartas de San Pablo están convencidos que la carta a los colosenses, entre las cartas de San Pablo, aunque está en otro orden en el Nuevo Testamento, recordemos que en el Nuevo Testamento están primero por orden de extensión. Por eso que Romanos está primero, porque es más larga que Corintios, y la primera carta a los Corintios se llama así porque es más larga que la segunda carta a los Corintios, y así sucesivamente. Es decir, en la tradición se organizó de esa forma. Y las cartas más cortitas e individuales, Timoteo, Tito y Filemón, se dejan al final. Y la más cortita de todas, esta que menciono, la última de las cartas de San Pablo, en el orden en que está en el Nuevo Testamento, es esta carta a Filemón. Pero lo que creen los biblistas, los especialistas de San Pablo, dice el profesor Scott, que la carta a los colosenses fue escrita poco después de haberse escrito la carta a Filemón. Y cuando nosotros vemos la carta a los colosenses, que en orden está antes, ¿no?, en el orden de la Biblia, pero una vez más, aparentemente se escribió después, la carta dice, en Colosenses 4:9, dice, Onésimo, el fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Y si es que este es el mismo Onésimo, esto, digamos, nos lleva a pensar que no solamente Filemón, sino que toda la comunidad cristiana recibió el mensaje que Onésimo llevó a Filemón. De hecho, San Ignacio de Antioquía, dice el profesor Scott, en su carta a los Efesios, San Ignacio de Antioquía tiene también una carta a los Efesios, no es la carta a los Efesios de San Pablo, pero es un documento patrístico. Menciona que en la región de Colosa hay un obispo que se llama Onésimo. Entonces es posible que Onésimo no solamente haya sido personado, sino que incluso haya sido acogido y elevado a situación de obispo. El profesor dice, es muy probable. En el contexto más amplio, lo que cree el profesor es que esto de alguna forma ayuda a explicar por qué esta cartita termina en el canon católico. Es fundamentalmente lo que San Pablo ha hecho es intervenir entre dos partes en conflicto, intervenir como Jesucristo, que trae reconciliación y que hace todo lo que está en su poder, arriesgando su dignidad, su estatura, su reputación, para que estas dos personas se reconcilien y se traten como hermanos. Y por eso dice, yo me pregunto si esto no es también parte de la nueva evangelización. Porque Filemón es un bautizado y es muy probable que la comunidad se reuniera en su casa. Pero para poder vivir el evangelio, tenían que pasar de la prédica abstracta a esta situación. Onésimo probablemente tenía su temperamento, se ofendió, le dio su cachetada, por lo menos moral, a Filemón, comete una violencia cultural en esa época y se va. Y probablemente haya tenido que robar porque necesitaba dinero para poder viajar. Un esclavo no tenía acceso a recursos económicos. Y el profesor Scott dice, para muchas personas este es un documento contra la esclavitud, porque le dice, o sea, más que esclavo es tu hermano, es una persona bautizada. Y está bien sacar esa conclusión, la iglesia la ha sacado. Pero lo más importante es entender que aquí la persona tiene que ser vista desde los ojos de Jesús. O sea, Pablo le pide
a la comunidad cristiana, no solamente a Filemón, sino a la comunidad cristiana que probablemente tomó partido por el que era la cabeza de la iglesia allí, o sea, por Filemón, no por Onésimo, que era esclavo. Porque recuerden ustedes, la esclavitud era una institución normal, no es que había una compasión, pobrecito ese esclavo, no, ese esclavo, así es la vida. Entonces él dice, lo que nosotros tenemos que comprender es asumir la exigencia del Evangelio de mirar la realidad de los ojos de Jesucristo. Entonces, Onésimo te ofendió, Onésimo ha actuado contra la ley, Onésimo ha actuado contra tu dignidad, Onésimo ha actuado contra la tradición existente, contra las normas culturales, pero Onésimo es tu hermano. ¿Y cuánto le debe haber costado, dice el profesor Scott, a Filemón recibir esta carta enojado y el proceso de ablandamiento de su corazón que debe haber habido? Entonces, el doctor Scott Powell dice, ¿qué es lo que necesitamos ahora para atraer a las almas a la comunión con Jesucristo? Yo creo que San Pablo nos diría, entra en la brecha, arriésgate a traer la visión de reconciliación a un mundo desintegrado. Pero esta visión significa que tu ser cristiano prime sobre cualquier otra cosa familiar, cultural, y perdones. Y que cada uno de nosotros necesitamos ser reevangelizados, cada uno de nosotros. Y por eso no podemos simplemente dedicarnos a criticar a la iglesia, sino asegurarnos que nuestra contribución a la renovación de la iglesia comienza por aplicar las enseñanzas de Jesucristo con más lealtad que cualquier otra cosa. Que yo sea de esta nación, que yo sea de esta familia, que yo sea de este grupo. Primero, tengo un deber como cristiano y eso es lo que tiene que primar en mi acción. Que tengas un buen día.